Gracias por este día, Señor. Ha sido bueno, Señor. Ha sido misericordioso con nosotros, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos enseñe, Señor, que aprendamos de lo que hoy el pastor nos va a explicar, Señor. Que ponga en nuestro corazón el deseo de aprender y poner en práctica lo que vamos a escuchar, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Espero que estén conectados algunos. Hay una pregunta que me hacía la hermana Reina sobre la lectura bíblica. ¿Es obligatoria? Sí. Mientras estén en esta clase, diario les voy a estar mandando algo para leer de la palabra de Dios. No es mucho, son 3, 4 capítulos. Les toma máximo 20 minutos leerlo, ¿ok? Lo que les voy a pedir nada más, que en el grupo de WhatsApp, ven que mando el enlace, ¿verdad? De la lectura bíblica. No le pongan leído porque saturamos el grupo. Nada más en esa lectura, pónganle un pulgarcito arriba. Ven que podemos en el WhatsApp tener esa opción de ponerle un corazoncito, un pulgarcito. Pongan nada más una reacción, abrazo, corazón, pulgarcito, y con eso ya sé que usted leyó. Yo no puedo estar con usted para ver si leyó o no. Entonces, como buenos cristianos, confiamos en que sí lo hacen. Amén. Eso es entre usted y Dios, pero las tareas voy a dejarles una semana sí y una semana no. Por ejemplo, hace 15 días les dejé la tarea del devocional. Entonces, esta semana sí les voy a dejar tarea, porque la semana pasada no les dejé tarea, ¿ok? Y otra cosa, las tareas, el día límite para entregar, queridos, es el domingo en la noche. El domingo en la noche porque yo las checo lo que es el lunes temprano, mientras está el programa de radio, me pongo a checar las tareas. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no sabían, no se preocupen, pero para la próxima que envíen su tarea, envíenla antes del domingo en la noche, puede hacerla hoy, mañana, miércoles, cuando guste, ¿ok? Perfecto, vamos a lo que venimos a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, esta es la materia de métodos de estudio bíblico. La semana antepasada veíamos el método de estudio bíblico del devocional. Ahora, esto que les estoy enseñando son métodos, no es la Biblia como tal. O sea, si usted dice, no, yo tengo un método mejor, gloria a Dios, qué bueno, hágalo. O sea, no tiene usted que hacer lo que yo le diga al 100%. Simplemente son ideas para sacarle provecho a la palabra de Dios. Y está aquí conmigo. Pero no diga, yo sé más que el hermano Hugo. Ah, qué bueno, pues qué padre, qué bueno. Gloria a Dios. O sea, si usted tiene otros métodos de estudio bíblico y los quiere usar, gloria a Dios, úselos. Simplemente yo le estoy enseñando cosas que he visto en diferentes libros y se las estoy dando, ¿verdad? Pero son simplemente ideas, conceptos, ¿ok? No diga, si yo no lo hago como el hermano Hugo, entonces no, para nada. Simplemente son, el título de la clase lo dice métodos, ¿ok? Que le van a ayudar. Pero si usted de repente aprende un mejor método, adelante. ¿Ya? No tiene que hacerlo como yo le estoy diciendo. Simplemente es un método que usted puede emplear en su estudio bíblico. Por ejemplo, en el devocional, muchos aplican otro tipo de sistema para el devocional. Y gloria a Dios, mire, le voy a decir algo. El devocional es a grandes rasgos, ¿verdad? Para evitarnos formulismos o evitarnos burocracia espiritual. El devocional es leer algo de la palabra de Dios. La palabra de Dios te habla y tú quieres compartir con los demás lo que Dios te habló. Obviamente primero aplicándolo a tu persona, ¿verdad? Eso es lo bonito del devocional, que Dios te hable a ti y que tú tengas la capacidad espiritual de aplicarlo a tu persona y luego compartirlo con los demás. Eso es el devocional, Dios hablándole a uno de una manera espiritual. Hay tantas cosas. Yo no sé si a usted le pasa que lee uno la palabra de Dios y yo la leo al menos 1 o 2 veces por año la Biblia, pero pasa uno por el mismo libro y de repente hay situaciones en las que Dios te habla de diferente manera en el mismo capítulo. Por ejemplo, hoy leíamos el libro de Números, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención fue de ese sacerdote Fines, de cómo estaban haciendo la maldad los hijos de Israel y estaban metiendo a las moabitas y a las impías al campamento. Y este hombre en su celo por Dios agarró una lanza y mató a la moabita y mató al hombre de Israel que estaban haciendo cosas que no debían en el pueblo de Israel. Y dije, wow, qué tremendo, qué hombre con ese celo. Y Dios me habló de esa manera, cómo necesitamos ser celosos de lo correcto,
cómo necesitamos tener un celo por lo correcto, por la palabra de Dios, por la santidad. Hoy en día ya no hay una gran diferencia entre quien es cristiano y no lo es, y tratamos de adaptar lo mundano a lo cristiano. Y ya hay reggaetón cristiano, rock cristiano, mariachi cristiano, marihuana cristiana, raperos cristianos, y no es así. Debe haber una diferencia entre lo santo y lo profano. Debemos pararnos con lo correcto. Muchas veces cuando uno se para por lo correcto, va a haber gente que nos va a llamar, es que son muy exagerados, es que ustedes exageran mucho. ¿Qué tiene de malo tocar rap en la iglesia? ¿Qué tiene de malo tocar acordeón en la iglesia o batería? No, es que debe de haber una diferencia entre la música que es para Dios y la música que es para el mundo. La música que es para Dios debe ser santa, debe ser espiritual, no debe apelar a la carne, no debe apelar a las emociones. La misma predicación, hermanos, yo no sé si usted ha visto las transmisiones de repente de iglesias, cómo ya se ha perdido. Mire, ¿para qué vamos tan lejos? Usted métase a la transmisión 10 iglesias. No le voy a pedir mucho. Hágalo como un ejercicio. Haga una lista de las 10 iglesias bautistas fundamentales más famosas de Latinoamérica y métase al servicio del día de ayer, del domingo. Y de esas 10 iglesias famosas, vea cuántas predicaron del infierno. Bueno, una semana. Váyase 15 días atrás, váyase 3 semanas atrás, váyase un mes atrás y le aseguro que de esas 10 iglesias, unas 40, 50 predicaciones, ni una es del infierno, ninguna es de la santidad. Y la predicación está cambiando, hermanos. La predicación ahorita se enfoca mucho en el cristiano y no en Dios. Y la verdad, hermanos, debemos predicar de Dios. Dios no está para hacer lo que nosotros queremos. Nosotros estamos para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. Y ha cambiado mucho la manera de enseñar, de predicar, de vivir. Aún mire, hermano, ¿para qué nos vamos tan lejos? En su iglesia en la que usted va, ¿cómo van vestidos a la iglesia? ¿Llegan a tiempo a la iglesia? ¿Respetan la iglesia? Últimamente mucha gente llega a la iglesia bien mal vestida, llegan a la hora que quieren, salen a la hora que quieren, están en el celular y no en la Biblia. Entonces debemos tener celo por las cosas de Dios. Debemos pararnos por lo correcto. Entonces, con eso en mente, vamos el día de hoy al libro de métodos. Así es, así es. Ahora, vamos con métodos de resumen de capítulo. Fíjate qué interesante. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito para que tú lo puedas leer. ¿Cómo empezar a comprender los capítulos de un libro de la Biblia? Usted tiene que entender que cuando la Biblia se escribió como tal, no había capítulos ni versículos. Hermano Hugo, ¿cuándo empezó esta división? La división de capítulos empezó en el año 1228 con un obispo, el obispo Stephen Langton. Hizo la división en capítulos. ¿Cuál fue su propósito de dividir la Biblia en capítulos y versículos? El propósito de dividir la Biblia en varias secciones era hacerla más accesible a los lectores. Y quiera que no, si usted lee la Biblia, sí es más cómodo leerla por capítulos, por libros, por versículos, sí es más cómodo leerla así. Algunas divisiones a veces son arbitrarias e interrumpen el ritmo del mensaje, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Yo creo que usted lo puede notar. Sin embargo, por lo general, proveen buenos puntos de división útiles para el estudio bíblico. Ahora, le voy a pedir al hermano Mateo Hernández. Hermano Mateo Hernández, ¿sí me escucha? Excelente, mi querido hermano Mateo. Por favor, léenos lo que es la palabra definición, querido hermano, por favor. Esta diapositiva. Ahí un fuerte hijo, por favor. Sí, pastor. Definición: el método de estudio bíblico de resumen de capítulos conlleva la comprensión general del contenido de un capítulo de la Biblia mediante su lectura por lo menos 5 veces, planteado una serie de preguntas respecto de su contenido y resumiendo los pensamientos centrales del pasaje. Exactamente. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros, hermanos, no me va a dejar usted mentir, a veces leemos la Biblia de manera religiosa. Un capítulo y ya, o dos o tres.
pero es bueno, haga ese ejercicio. Mire, antes de acostarse hoy, y no le pido que lo escriba ni nada, pero hágalo antes de acostarse hoy. Agarre un capítulo de la Biblia, uno pequeñito, uno de Salmos, ¿verdad? Uno de 10, 15 versículos, y léalo 5 veces, pero con toda la atención. Léalo, pero léalo pidiéndole a Dios que le abra el entendimiento, que el Espíritu Santo le dé sabiduría. No es lo mismo, escúchame con atención, presta atención acá, véame para acá. No es lo mismo leer un capítulo de la Biblia por leerlo, nada más por leerlo, a leerlo diciéndole a Dios, Señor, dame entendimiento, abre mi razonamiento, Señor, permíteme comprender la máxima capacidad, esto que quieres decir. Señor, abre mis oídos, mis ojos, mi entendimiento, que tu Espíritu Santo sea mi maestro, Señor. Y léelo una, y léelo dos, y léelo tres, y léelo cuatro, y léelo 5 veces. Es más, déjenme escojo un capítulo para que lo leamos ahorita antes de acostarnos. Al fin, muchos se duermen con el celular, mejor que se duerman con la Biblia, ¿verdad? Les voy a dar un capítulo, ahí les va. Esto es para ahorita, es un ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? Les voy a dar el capítulo que van a leer, es algo muy sencillito. Mira, aquí lo tengo. ¿Qué les parece si leemos el Salmo 1? Está sencillito, 6 versículos. ¿Qué vamos a hacer con Salmo 1? Léalo una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces, pero léalo en oración. Antes de leerlo, dígale, Señor, permíteme entender tu palabra. Es un salmo que ya has leído, pero te aseguro algo, no es lo mismo leerlo por leerlo que leerlo con Dios de la mano, con el Espíritu Santo guiándote. De eso se trata, hermanos, no se trata nada más de leer la Biblia, se trata de que el Espíritu Santo nos dé la capacidad espiritual, no solamente para leerla, interpretarla, aplicarla. No sé ustedes, hermanos, pero ¿no le pasa que de repente hay siervos de Dios que usted escucha, que predican un pasaje y usted dice, no, hombre, yo llevo años leyendo ese pasaje y no había visto en este pasaje lo que este siervo de Dios enseña? Yo me acuerdo mucho de un misionero que estaba en África, el hermano Rubén Castillo. No sé si alguna vez han leído esa parte en el libro de Jueces, donde había un rey bien gordo que se llamaba Eglón, el libro de los jueces. Bueno, y llegó Ahod, uno de los jueces, y dice la historia de Ahod y Eglón, que Ahod llegó con un puñal más o menos como de medio metro, y el hombre estaba tan gordo que Ahod le metió el cuchillo a este hombre tan obeso, tan gordo, y que el cuchillo estaba tan gordo que se metió todo adentro de este hombre. Imagínate qué tan gordo estaba que un cuchillo de medio metro casi cubrió su cuerpo, la hoja del cuchillo. Wow. Y lo tremendo fue que al entrar el cuchillo salió toda la suciedad. Imagínate qué asqueroso. Pero el hermano, ¿cómo lo aplicó? Dijo, cuando la palabra de Dios, la espada de 2 filos, entra en el corazón, en la vida de una persona, saca toda la suciedad. O sea, un capítulo que tú dices, no, hombre, pues, ¿qué puedes sacar de ahí? El hermano sacó una verdad espiritual para aplicar. Un capítulo que leía, nunca lo había visto así. Yo creo que muchos de ustedes, alguna vez en una enseñanza de un pastor o algo, has escuchado algo que dijiste, no, hombre, yo había leído esto y no lo había visto como el pastor lo enseñó. ¿Alguien quiere dar un testimonio de 1 o 2 minutos de una verdad que usted la había visto, pero no lo había visto como el pastor lo predicó? ¿Alguien que quiera compartirlo? Adelante, les damos 1 minuto o 2. Quien guste. Señor pastor, Adelante, adelante. cuando el pastor Noé predicaba de Jonás, que justo cuando Jonás se quería apartar de Dios, estaba ahí listo el barco para salir al lado más lejano, ¿verdad? A No me Tarsis. había dado cuenta de eso. Pero, Que, ¿qué no te habías dado cuenta, pues? no me había dado cuenta que el diablo ya tenía listo ahí el barco para que Jonás se fuera, ¿verdad? De lo que Wow, Dios ya le había encomendado. wow, tremendo. No te habías puesto a verlo como el pastor lo compartió, pues. Exacto, sí. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartir una verdad bíblica que usted había leído, pero una vez alguien compartió y aprendió algo nuevo de esa verdad bíblica?
Tiene un minuto quien quiera a compartir. Adelante. Yo, pastor, Adelante, adelante. del hijo pródigo aprendí de que lo he leído bastante y una vez mi pastor tocó el tema, ya lo había tocado algo otras veces y algo de que me llamó mucho la atención fue en el punto de que como su padre le abrió la puerta para que se fuera y le volvió a abrir la puerta para que regresara. Entonces me llamó mucho la atención porque a veces se predica como mucho de la desobediencia del hijo y que a veces que el padre o lo corra o le cierre la puerta o cuando regresa. Y me llamó mucho la atención porque el padre estuvo dispuesto a abrirle la puerta que se fuera y abrírsela cuando regresara. Así es. Fíjese, hablando de eso, no sé si han escuchado esta anécdota, esta ilustración. ¿Cuántos han escuchado cuando el padre del hijo pródigo dice la palabra de Dios que cuando lo vio a lo lejos, corrió a recibirle? Y todos piensan, pues corrió a recibirle porque por la emoción, ¿verdad? De reencontrarlo o algo. Pero según lo que leí, había una tradición hebrea de que cuando un hijo se iba de la casa y deshonraba al padre y volvía a este hijo, la comunidad judía de aquella localidad salían corriendo y quebraban unos jarros de barro frente al hijo y le decían, tú has avergonzado a tu padre. Así como estos jarros se quebraron, así tú has quebrantado el corazón de tu padre. Entonces, haya sentido que este papá se le haya adelantado a la comunidad. Por eso el papá siempre estaba tan pendiente de cuándo iba a volver, porque no quería que su hijo pasara la vergüenza de que el pueblo rompiera las vasijas. Qué tremendo. Y haya sentido, porque uno lee la palabra de Dios y dice, ay, mira, corrió por la emoción, por el reencuentro. No, no. O sea, no solamente corrió por eso, sino corrió para evitarle a su hijo que la comunidad quebrara las vasijas delante de él. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, leer la palabra de Dios y leerla constantemente y aprenderla de otras personas nos ayuda a que, por ejemplo, yo le pregunto algo a usted, Cuauhtémoc. ¿Por qué cree usted, Cuauhtémoc, que a pesar de que la historia de Jesucristo es una, Dios nos permite conocer su historia a través de 4 evangelios? ¿Cómo? Perdón, pastor, ¿me puede repetir? Claro que sí. ¿Por qué, si la historia, por qué la necesidad de 4 puntos de vista sobre la vida de Jesús en los 4 evangelios si solamente pudiéramos habernos quedado con una? ¿Por qué la necesidad de 4? Usted explíqueme por qué. Bueno, pues cada uno contó su versión Ándele, de cómo fue exactamente. Usted dijo algo bien importante. Cada uno tenía un punto de qué? De vista vista. diferente. ¿Y qué pasa? Cuando hay diferentes puntos de vista, enriquece el contexto. Es como cuando hay un accidente. No le ha tocado a usted ver de repente esos accidentes donde parece que alguien tiene la culpa, pero luego ves otro video y resulta que la otra persona tenía la culpa, pero te das cuenta porque ves otro punto de vista, porque ves otro video. Y dices, mira, parecía que este señor se pasó el alto, pero no. Otro video nos muestra que quien pasó el alto fue la otra persona. Entonces, esa es la definición. Ya les dejamos ahí la pequeña tarea por ahí en la noche, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante este método de resumen de capítulo? Le voy a pedir a mi hermano Felipe Padilla que nos lo lea en voz alta estos 4 puntos, si es tan amable, mi querido hermano Felipe. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Hermano Felipe, Dios le bendiga. ¿Sí está ahí? Prenda su micro, Felipe. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante, léanos la diapositiva en voz alta, por favor. Número 1, primero es un método fácil de aprender. Número 2, en segundo lugar, este método no le llevará mucho tiempo. Número 3, en tercer lugar, este método no existe de ayuda externa u obra de consulta. Número 4, en cuarto lugar, este método es un buen tipo de estudios para cuando está comprometido con un
estudio de la lectura rápido de la Biblia. Excelente, excelente. Gracias, mi querido hermano Felipe. ¿De dónde es usted, hermano Felipe? León, Guanajuato. Ah, qué bendición. ¿De qué iglesia? La Misión Bíblica Bautista El Yacimiento, Qué bendición. ¿Hay quien pastorea? su servidor. Ah, qué bendición, gloria a Dios. Es que en León tengo varios buenos amigos no agraviando. Qué bueno, hermano. Me da mucho gusto conocerle y saludarle y para irnos familiarizando. Ahora, Sí, siguiente, gracias, pastor. vámonos con la siguiente diapositiva. A continuación, le doy algunas sugerencias sobre cómo leer un capítulo de la Biblia. Le voy a pedir a mi hermana Daniela Lucas que me lea, por favor, esta diapositiva en voz alta, hija, por favor, bien alto. Esta diapositiva, lémela bien fuerte, si es tan amable. A continuación le doy algunas sugerencias sobre cómo leer un capítulo de la Biblia. Lea una Biblia que no tenga anotaciones. Léala sin detenerse. Léalo en voz alta, tranquilamente para usted misma. Excelente, muy bien, gracias, hija. Ahora, fíjate qué interesante estas 10 cosas, cáptelas, anótelas, porque las vamos a usar a la hora de interpretar un pasaje. Presta atención. Mientras lee el capítulo, empieza a buscar las siguientes 10 cosas específicas y escríbalas en su formulario. Ojo, présteme atención acá. No siempre, por ejemplo, agarras un capítulo, el que tú quieras, pero no siempre van a venir estas 10 cosas. ¿Ok? Por ejemplo, hay capítulos de la Biblia donde de repente no hay un personaje principal. Por ejemplo, en un salmo, ¿qué personaje principal vas a hallar? Si los salmos son cantos, ¿eh? O los proverbios. Pero puede haber, por ejemplo, el contenido, palabras importantes, exhortaciones. Hay capítulos de la Biblia, queridos alumnos, presten atención, que sí van a darle para estas 10 cosas, pero hay capítulos que no, ¿ok? No tuerza la Biblia, no por encontrar algo, tuerza la Biblia. No, simplemente si no hay un personaje principal, está bien, bríncate a la otra. Si no hay una palabra que consideres importante, bríncate a la otra. Si no hay una referencia a ese pasaje, bríncate a la otra. Si no hay algo específico donde tú puedas ver a Cristo en ese pasaje, bríncate a la otra conclusión. Ok, miren, vamos a ir por partes. Por ejemplo, primero, número 1, el título. Cuando empezamos a leer un capítulo por resumen, vamos a titular. Por ejemplo, hermana Desiree, Dios le bendiga, buenas noches. ¿Sí me puede escuchar? Buenas noches, pastor. Sí, Dios le bendiga. Amén. ¿De qué iglesia es usted, hermana? De Montesión del pastor Víctor Velázquez en Perú. Gloria a Dios. Bienvenida a la clase, hermana. Gusto saludarle. Ahora le voy a pedir un Gracias, favor. pastor. Léame la diapositiva, por favor, si es tan amable. Ok. Primer paso, ¿verdad? El título dice así. Póngale al capítulo un título breve pero descriptivo. Mientras más corto sea el título, más probabilidades habrá de que lo recuerde. En realidad, si usa este método en cada capítulo de un libro de la Biblia que seleccionó, podrá recordar el contenido de todo el libro, aprendiendo de memoria los títulos de los capítulos. Use una sola palabra si es posible. 1 Corintios 13, por ejemplo, podría intitularse amor. Y 5 palabras como máximo. Hebreos 11 podría ser héroes de la fe. Excelente, hermana. Mil gracias. El Señor le bendiga. Ahora, lo primero que vamos a hacer, gracias. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un capítulo es como cuando agarramos un pollo o una res o algo. Vamos a cortarlo por partes, ¿verdad? Para sacar de más provecho. En este caso, la primera pieza que vamos a cortar es el título. El título tiene que ser breve. Ojo, debe de ser acorde a lo que es el capítulo. Por ejemplo, si 1 Corintios 3 se habla del amor, no le vayas a poner el capítulo del odio. Pues nada que ver, porque no tiene nada que ver con tu capítulo. O Hebreos 11, póngale el reino de la duda, pues no, es el salón de la fama de la fe o los héroes de la fe. El título que usted le ponga a su capítulo debe ir relacionado al contexto del capítulo que usted está titulando. Un título breve, descriptivo. No ponga, la vez que fuimos a Soriana y compramos 1 kilo de tortillas y una coca y unos fritos. No, ese ya no es título, ese ya es una narrativa. No,
El título debe ser breve, conciso y acorde al título o al contenido del capítulo. ¿Ok? Entonces lo primero es el título. Vamos al número 2. El hermano Giancarlo Escobar. Dios le bendiga, hermano. ¿Sí me escucha? Amén, pastor. Gusto saludarle. ¿De dónde es usted, Giancarlo? Lake Charlie, Luciana. Qué bendición, gloria al Señor de Luisiana. Ahora, mijo, léeme por favor el segundo diapositivo en voz alta, si eres tan amable. Ok. Describa, resuma, parafrase, Ajá. bosqueje o haga una lista de los puntos principales de un capítulo. El método que escoja dependerá del estilo literario del capítulo y de su propia preferencia. A algunas personas les gusta resumir, en tanto que a las que son más analíticas les encanta bosquejar. Escoge el método con el que se siente más a gusto y el que se le sea más fácil. No intente interpretar el capítulo, solo haga observaciones sobre su contenido. Registre en su formulario lo que piensa que el escritor dijo. Excelente. Fíjense, si tienen su Biblia, vamos a Salmo 100 rápidamente. Si tienen su Biblia por ahí, a Salmo 100. La Biblia se bosqueja solita, hermanos. A veces ni hay que moverle mucho. Solita la Biblia se predica. Es por eso que yo le aconsejo a los jóvenes predicadores que más allá de buscar novedades y todo, lean la Biblia, porque la Biblia solita se bosqueja, queridos alumnitos. Mire qué dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, el capítulo 100, ¿ok? Aquí está en mi Biblia, permítame tantito, ahí está. Ahora sí, tan, tan, tan. Ahí está, mire, por ejemplo, Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué es lo primero que debe hacer el pueblo de Dios? Cantar, ¿verdad que sí? Luego dice, servir. ¿Qué nos va a ayudar mucho a la hora de deshebrar un pasaje? Hallar las formas gramaticales, ¿ok? Los verbos. Lo primero que se exhorta al pueblo de Dios en este capítulo es a cantar. Pero después de cantar, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Debe servir. Después de servir, debe venir ante su presencia con regocijo. Ya van 3. Luego, reconoced que Jehová es Dios. Luego, en el número 4, entrar. Luego, en el número 5, alabarle. Fíjense qué interesante. Un capítulo tan sencillo de la Biblia, pero ya vimos 5 cosas que como pueblo de Dios debemos hacer a la hora de venir a la congregación. Debemos cantar, debemos servir, debemos reconocer, debemos entrar, debemos alabar. ¿Sí está aquí conmigo? Ese es el contenido. Tienes tu capítulo y lo divides a como tú gustes, a como te sientas más cómodo. Como te digo, no tienes que hacerlo como yo te digo. ¿Sí me entiendes? Hazlo a como dé el capítulo. Hay capítulos bien fáciles, pero por ejemplo, vete a Primera de Crónicas 1 y a ver, haz algo de ahí. O sea, son puros nombres. O sea, hay capítulos que sí dan para eso y hay capítulos que no. No te frustres, no te sientas mal. O sea, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero el hecho de que toda la Biblia sea la palabra de Dios no quiere decir que de toda la Biblia vas a sacar un sermón. Porque hay partes de la Biblia que son informativas, que son estadísticas. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, no te sientas frustrado si de repente lees Primera de Crónicas 1 y dices, pues de aquí qué saco. Si es Joinán engendró Joición y Joición engendró Sunsun y Sunsun engendró Tantán y puros engendraderos. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, no se siente usted mal. Hay partes de la Biblia que usted sí va a poder sacarle jugo. Hay partes que no. Pero el hecho, ojo, préstame atención, esto es bien importante, esto es bien importante. El hecho de que yo no pueda sacar un estudio bíblico, una predicación de una porción de la palabra de Dios, no quiere decir que no sea palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero es estadística, es informativa. ¿Sí está aquí conmigo? Salmos, la verdad, de Salmos usted puede sacar cientos de sermones, de proverbios, de los evangelios. Gloria a Dios. No se sienta mal. Entonces, el contenido. Vamos a hacer un repaso. Número 1, el título, ¿ok? Segundo, el contenido. El número 3, personajes principales. Hermana Clara López, gusto saludarle. Buenas noches. Léame, por favor, la diapositiva número 3, si es tan amable. Pastor. Tercer paso, personajes principales.
Coloque en una lista a las personas más importantes del capítulo. Haga preguntas como, ¿quiénes son los personajes principales en este capítulo? ¿Por qué se incluyeron? ¿Qué es lo más significativo de ellos? Escriba por qué ciertas personas son los personajes centrales en el capítulo. Cuando llegue a las extensas genealogías, listas de personas, no intente hacer una lista de todos, sino más bien resuma la lista. Ahora, gracias, hermana Clara. Algo bien interesante de las genealogías es que de repente de los nombres bíblicos aprendes cosas. Con el puro nombre de la persona, aprendes mucho de la persona en la Biblia. Por ejemplo, ya en Crónicas 4 viene la oración de Jabes. Y textos bien cortitos, pero Jabes, por ejemplo, significa dolor, ¿verdad? Y cómo Dios obró en su vida y él a través de una palabra oración que hizo, dijo, Señor, bendíceme, obra en mi vida. A veces tú puedes pensar, no, hombre, este pasaje no trae nada, pero con el simple hecho de investigar, fíjate, interesante, dice el hermano Jorge, yo fui a León, dice, Caín significa lanza, Abel vanidad, C sustitución. Exactamente, mi querido Jorge. A veces el solo hecho de leer los nombres del personaje bíblico te da mucho para sacar jugo de ahí. Entonces, hacemos resumen. Número 1, primer paso, el título. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, segundo paso, contenido. No se preocupen, ahorita les voy a pasar el PDF en el grupo, ¿ok? Aquí lo tengo, ahorita se los paso. Número 3, personajes principales. Número 4, versículo elegido. Vamos a pedirle al hermano Octavio. Hermano Octavio, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Gusto saludarle, mi querido Octavio. ¿De dónde es usted? Soy de Honduras y estoy en el área de Lake Charles, Luisiana, con el pastor Juan Trujillo. Qué bendición, mi querido hermano. Aquí en México yo trabajo con mucha gente de Honduras. Qué bendición, Dios Qué te bueno. bendiga. Mijo, léeme por favor la cuarta diapositiva, si eres tan amable. Bien alto, por favor. Elija un versículo que resuma el capítulo entero o uno que le hable a usted. En algunos capítulos puede encontrar un versículo clave que resuma el argumento del escritor. En otros quizás no haya ninguno. En algunas ocasiones tal vez quiera escoger un versículo aparte del cual pueda escribir su aplicación. Uno que usted crea que Dios quiere que se aplique a su vida. Excelente, perfecto. Ya que hicimos el título, ¿estamos de acuerdo? Ya que vimos el contenido y los personajes principales del capítulo que estamos estudiando, vamos a escoger un versículo que sea el versículo eje principal, el que consideramos la médula del versículo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo rápido, ¿ok? En este mismo de Salmo 100, no vamos a cambiarnos de ahí, Salmo 100. Por ejemplo, ya leímos Salmo 100. ¿Quién de ustedes me comenta? Puede comentarme, por ejemplo. Vamos a dejarlo, a saber quién anda por aquí, a preguntar a todos. Hermano Jorge Solórzano, ¿cómo está mi querido Jorge? Dios le bendiga. ¿Qué tal, pastor? Muy bien. Ahora, de Salmo 100, querido Jorge, ¿cuál consideras que es ese versículo principal? Que tú, a tu punto de vista, consideres. De Salmo 100, yo creo que este es el texto clave de este capítulo. Reconocer que Jehová es Dios. Exactamente. ¿Y por qué consideras que es la médula del capítulo? Porque es lo principal que debemos de reconocer. Exactamente, porque de nada sirve cantar, servir, alabar, hacer circo, maroma y teatro si no reconocemos la grandeza de Dios, ¿verdad? Todo tiene un principio tremendo, Jorge. Muy buen punto de vista, gracias. Ahora, siguiente paso. Palabra o palabras clave. Ok, le voy a pedir a mi hermana Albany. A la hermana Albany, Dios le bendiga. ¿Sí me puede escuchar? Buenas noches, pastor. Sí. Excelente. Léame esta diapositiva, si es tan amable. Ok. Palabra o palabras clave. Escriba la palabra o palabras claves del capítulo. Muchas veces la palabra clave será la única que se usará con mucha frecuencia. Exactamente. Por ejemplo, hermana Albany, yo le pregunto, un capítulo de la Biblia
que usted diga, no, hombre, en este capítulo esta palabra se usa un buen de veces, se repite muchas veces. Un capítulo que le venga a la memoria. Ya desapareció. Ok, miren, les voy a dar uno. Salmo 136. Por ejemplo, en Salmo 136 no tienes excusa, no digas, ay, ¿cuál será la palabra clave en Salmo 136? Vamos a verlo. Mire, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahí va una. Luego en el 2, para siempre es su misericordia. En el 3, para siempre es su misericordia. 4, para siempre es su misericordia. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mira, en cada versículo, 26 versículos, viene la palabra misericordia. Entonces, en un capítulo que viene la palabra misericordia, ¿cuál será la palabra clave, mis queridos hermanos? ¿La palabra para siempre? No. La palabra clave es la palabra misericordia, ¿ok? Entonces, cuando estudies un capítulo de la Biblia, analízalo y checa la palabra clave. No siempre, ojo, va a ser la palabra que se repitas más veces. A veces va a ser una palabra que aparezca una vez, pero que sea una verdad central, ¿ok? Siguiente, sexto. Retos. Eso lo voy a leer yo, dice, haga una lista de todas las dificultades que pudiese tener con el pasaje. ¿Cómo? Yo sé que aquí hay puro teólogo, puro Carlos Spurgeon, D.L. Moody, son los meros, ¿verdad? Pero si somos honestos, de repente hay pasajes bíblicos que no entendemos. Y no es pecado preguntarle a alguien, oiga hermano, ¿usted qué piensa de este pasaje? Mire, yo entiendo esto, pero ¿usted qué piensa? Esos son los retos, que cuando tú leas un pasaje de la Biblia y encuentres una verdad espiritual que no puedas captar a entender, puedas apoyarte en alguien. Ojo, pero también, ¿verdad? Mi papá tenía un dicho, espero que no les ofenda. Nosotros crecimos en el rancho, en la sierra, ¿verdad? Y normalmente trabajábamos con vacas, con burros, con caballos, pero había algo muy común, que los animales de repente se rascaban entre ellos en la espaldita, en el lomo. Mi papá tenía un dicho que se buscaban los burros para rascarse el lomo. No, o sea, si usted quiere aprender, no aprenda de alguien más burro que usted. ¿Sí me está entendiendo? Y lo digo con todo respeto, no. Si vamos a preguntarle a alguien, pregúntale a alguien que usted considere que tiene más conocimiento que usted. Si usted, en vez de aclarar una duda, va a salir con 10. A veces pasa eso, que vas con alguien a preguntarle algo y sales más confundido. No, no se trata de eso. Se trata de que el reto que tú tengas, de que no comprendas, puedas solucionarlo, ¿ok? Vamos con las 7 referencias. Vamos a ver quién más no ha leído. Hermano Jorgito, ¿ya leíste, hijo? Adelante, hijo. Séptimo paso, por favor. Ok, séptimo paso, referencias. Con el uso de las referencias en su estudio bíblico, busque otros versículos que lo ayuden a aclarar de qué habla el capítulo y enlístelos en su formulario. Hágase la pregunta, ¿qué más hay en la Biblia que me pueda ayudar a comprender este capítulo? Las referencias son importantes porque son herramientas que deben interpretar el significado de un capítulo. Lo capacitan para ver la Biblia como un todo. Exactamente. Fíjense. Usted mismo, Jorge. Un capítulo de la Biblia que tú digas, mira, este capítulo hace referencia a este. Por ejemplo, una porción del Nuevo Testamento, Jorge, que haga referencia al Antiguo, que te venga a la mente. Bueno, pues podría ser cuando Jesús nació en Belén, que hace referencia a una profecía cumplida del Antiguo Testamento, creo que en Miqueas 5:2, si no me equivoco. Así es, que dice, pero tú, Belén, de la tierra de Judá, exactamente. Esas son Sí, las exactamente. referencias. Las referencias nos ayudan a tener una visión más amplia del pasaje, ¿ok? Siguiente, gracias, hijo. Octavo paso. Ahora, vamos a ver. La hermana María Adame, ¿cómo está, hermana María? Dios le bendiga. ¿Sí me escucha? Sí. Dios le bendiga, hermana. Gusto saludarle. Por favor, léame esta diapositiva, si es tan amable, en voz alta. Octavo paso, ver a Cristo.
¿Qué puede aprender acerca de la naturaleza de Jesús en este capítulo? ¿Qué atributos de Dios en Cristo se muestra aquí? A continuación le damos algunos ejemplos: su amor, justicia, misericordia, santidad, poder y fidelidad. Este puede ser el paso más difícil de completar en algunas porciones de la Biblia, sobre todo en lo que respecta a los textos narrativos del Antiguo Testamento y en pasajes donde se usa el simbolismo. Excelente, bien leído, hermana, gracias. Fíjense qué interesante. No siempre en todos los pasajes vas a poder encontrarlo, pero hay muchos pasajes donde sí. Por ejemplo, si tú lees Isaías 53, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como cordero no abrió su boca. ¿A quién hace referencia? A Cristo. Entonces, en este pasaje es fácil encontrar una referencia a Cristo. Hay pasajes de la Biblia donde es muy obvio encontrar a Cristo. Hay pasajes donde no. Donde sientas que no lo encuentres, no lo forces. O sea, no trates de forzarlo por simplemente encontrar. La Biblia no se tuerce. ¿Ok? Ahora, siguiente paso, número 9. Pastor Omar, buenas noches, Dios le bendiga. Léame el 9, por favor, si es tan amable. Lo agarré comiendo. Trae un dulce. Adelante, adelante. Dice aquí, dice, noveno paso, enseñanzas centrales. Escriba los principios más importantes, nuevas enseñanzas y lecciones que haya aprendido en este capítulo. Pregúntese, ¿por qué Dios quiere que este pasaje esté en la Biblia? ¿Qué quiere enseñarme en este capítulo? ¿Cuál es el pensamiento central que el escritor está tratando de desarrollar? Una posible respuesta puede ser, debemos amarnos en toda relación interpersonal, 1 Corintios 13. Excelente. Ahora, esas son las enseñanzas centrales. El capítulo, por ejemplo, el capítulo trae 30, 20, 15 versículos, pero hay una enseñanza central. Por ejemplo, en el de Salmo 100, más allá de servir, cantar, es reconocer que Jehová es Dios. Esa es la enseñanza central del capítulo. ¿Y cómo manifestamos que reconocemos a Dios? Congregándonos, alabando, sirviendo, engrandeciendo. ¿Ok? Esas son las enseñanzas centrales. Vamos con la conclusión. Le voy a pedir, ¿qué más no me ha leído? Hermana Pati Rangel, Dios le bendiga. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, pastor. Léame, por favor, el 10º paso. 10º paso, conclusión. Esta es la parte para la aplicación de su estudio como se trató en el capítulo 1. El desarrollo de un proyecto lo ayuda a implementar su vida, una lección que tiene que aprender de una porción o capítulo. Lo beneficiará concluir su resumen del capítulo con 2. Pregunta 1. ¿Cómo puedo aplicar personalmente estas verdades? ¿Qué voy a hacer específicamente con ellas? Excelente, hermana. Muy bien, gracias. Bien leído, que Dios le bendiga. Ahora, fíjense, vamos a ver, aquí lo vamos a poner y se los voy a mandar el screenshot del ejemplo de cómo hacer esta tarea. Escúchame con atención. Es para dentro de 15 días. O sea, van a tener 15 días. ¿Para qué? Presten atención porque no me gusta repetir las cosas. ¿Ok? Ahí le va. Van a escoger un capítulo. ¿Qué capítulo? El que usted quiera. El que usted apetezca. Puede ser Salmo 117, que es el más corto, o Salmo 119, que es el más largo, ¿verdad? O puede ser el que usted quiera. Para mí, por ejemplo, uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es Juan 3. Juan 3. Me encanta Juan 3. Es de mis favoritos. Pero usted haga el que usted quiera, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver a quién no le he preguntado, porque una disculpa, no piensen que son muchos alumnos, quiero que todos participen, pero a veces no es posible, ¿ok? Pero quiero que sepan que quiero que todos participen, ¿ok? Ahora, hermano Isaac Amarillo, ¿cómo está? Dios le bendiga. A ver, pastor, Dios le bendiga, buenas noches. Ah, vas al doctor, conoce. Ok, está bien, con cuidado. Perdón, es que llevan a mi hijo al doctor. Escuchen con atención, presten atención.
Ahí, mijo, vemos Lucas 15, ¿va que sí? Ahora, Sí, pastor. por ejemplo, Isaac, ¿qué capítulo escogerías tu hijo? Que no sea Lucas 15, ¿eh? Ajá. Proverbios capítulo 15, pastor. Dele, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, hermano Elmer, ¿usted qué capítulo escogería? Hagan prenda su micrófono para escucharlo. Eso sería Jeremías 15, pastor. Qué bendición. ¿Ese por qué le gusta, hermano Elmer? ¿Qué le llama la atención de ese? Me encanta mucho la forma que Dios le habla a Jeremías. Amén. Le advierte y luego de la advertencia que le hace, le da una promesa. Así es, tremendo. A mí me gusta mucho también esa edad. ¿De dónde es usted, hermano Elmer? Soy de Guatemala, pastor, pero radico en Lake Charles, Louisiana, Qué bendición. también en la iglesia bautista con el pastor Juan Trujillo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora fíjense, ya escogimos nuestro capítulo, ¿verdad? Ahí está. En este caso es Lucas 15, Isaac Amarillo, Proverbios 15, el hermano Elmer, Jeremías 15. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a leer cuántas veces? 5 veces, ¿ok? Y vas a poner palomita cuando lo hayas hecho. Ahora, tu título, tienes que ponerle tu título. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, esta tarea la puede hacer en computadora o a mano, como usted guste, no hay problema. Ahora, el contenido. Este capítulo, Lucas 15, contiene 3 parábolas. La de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo cómo hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los personajes principales? El pastor y la oveja perdida, la mujer y la moneda perdida, el padre y el hijo perdido. ¿Cuál es el versículo que vamos a escoger? En este caso, en Lucas 15, es que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el versículo escogido. Ahora, ¿cuál es la palabra clave? En este caso hay 2, perdido y la palabra encontrado. Este capítulo nos presenta las 2 facetas, la tristeza o el dolor de algo perdido y también la dicha de algo encontrado. Mira, hermanos, a veces se nos pierde un billete, no sé si les ha pasado. Una vez me pasó a mí que perdí un billete de 500 pesos y ay, ya, lo di por perdido, hermanos, lo di por perdido y de repente mi Fuente de esposa, lavadora, pa. exactamente, mi esposa, es honesta mi esposa, porque me lo devolvió. Me dice, oye, mira que me encontré en tu pantalón, tu billete que habías perdido. No, hombre, dije, gloria a Dios. Dice, ¿y no le vas a dar una recompensa a la que lo encontré? Que sí, y nos fuimos a la mitad mi esposa y yo, ¿verdad? Porque de lo perdido, pues dije, no, pues ya estaba perdido, al menos la mitad de mi esposa, ¿verdad? Fue lo justo. Pero mire, si un billete que perdemos o un celular, ¿a cuántos se les ha perdido el celular y andan bien angustiados? ¡Ay, mi celular! Pero lo encuentra, usted se contenta. Imagínate cuánto más un hijo perdido. Oiga, hermanos, yo desgraciadamente he vivido las 2 cosas de 2 personas que han secuestrado, pero mira, hermanos, gloria a Dios, las han recuperado. Y qué gozo, o sea, qué angustia mientras el hijo está secuestrado, pero qué alegría de recuperarlo, de abrazarlo después de un mes. No, hombre, hermanos, se te sale el corazón de gusto. Entonces, las palabras claves son perdido y encontrado, ¿ok? Ahora, ándale cuando Felipe le predicó al Etíope, excelente. Ahora, retos. ¿Qué quiere decir este versículo de la verdad de 99 justos que no necesitan arrepentirse? Eso es un reto, ¿verdad? Las referencias, allá hay 5 referencias de este pasaje. ¿En dónde vemos a Cristo? Por ejemplo, en este lo vemos como el buen pastor que busca la oveja perdida. En segundo lugar, el Espíritu Santo, nuestro dueño legítimo. En la tercera parte, el Padre que espera darnos la bienvenida al hogar. ¿Cuál es la enseñanza central? El hijo regresa diciendo, dame, se va diciendo, dame, y regresa diciendo, hazme. Fíjate qué interesante. El hijo dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, pero regresa diciendo, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dios ama a los pecadores y espera anhelamente que regresen. Ahora, características del hermano inmaduro,
irascible, infantil, celoso, quejumbroso, perspectivas equivocadas. Conclusión, aplicación personal. En cada una de las 3 parábolas se hizo un esfuerzo concreto para recuperar lo que se había perdido. ¿Ok? Muchos están perdidos en Cristo, debo darle las buenas nuevas. Ese es un ejemplo de cómo tú vas a deshebrar tu capítulo, ¿ok? Yo te voy a mandar este formulario en blanco, lo puedes llenar para que no batalles, ¿verdad? Te lo voy a enviar al grupo y tu única tarea es escoger un capítulo, el que tú quieras, y hacer el resumen de capítulo como te lo enseñamos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Decía mi papá, más claro ni la Coca-Cola, ¿verdad? Pero bueno, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias a todos por estar esta noche. La verdad que gloria a Dios por cada uno de ustedes. Le voy a pedir al hermano Jefferson Mora. Hermano Jefferson, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Gusto saludarle, Jefferson. ¿De dónde es usted? De la iglesia Montesión, Lima, Perú. Gloria a Dios, El qué pastor Víctor bendición. Velázquez. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Este año entraron muchos hermanos de Perú. Gloria a Dios. Dios quiere hacer algo en Perú, hermanos, ¿eh? Un avivamiento. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos orando por esa hermosa nación. Ojalá algún día podamos ir a conocer a Perú. Bueno, vamos a orar, Jefferson, para ser despedidos. Tenemos tarea. Ojo, la tarea es dentro de 15 días. Ahorita nada más antes de acostarse, recuerden leer Salmo 1 5 veces. Adelante, Jefferson, despídanos en oración. Ya. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Padre amado, te queremos agradecer por esta clase, Padre amado. Gracias por hablarnos y hablar a nuestros corazones, Padre Santo. Gracias por usar al pastor y darnos esas palabras, Padre Santo. Te pedimos, Padre, y te suplicamos que sigas orando en nosotros, sigue trabajando en nuestros corazones, Padre amado, para servir en tu obra, Padre amado. Te pedimos, Padre, que nos cuide en esta noche a todos los hermanos y a todos los pastores misioneros, Padre Santo. Síguelos protegiendo, Padre amado. Te lo damos en tus manos, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, que Dios los bendiga. Buenas noches. Me despido. Saludos desde Monterrey. Dios los bendiga. Buenas noches, pastor. Hasta luego. Que el Señor los bendiga.